Hola jóvenes, buenos días, buenas tardes, mejor dicho, bienvenidos a la sesión del día 22 de enero del 2021. El día de hoy estaremos platicando un poquito más sobre sus proyectos, específicamente sobre nuestro primer apartado que tenemos que continuar o que tenemos que ya estar planteando en los próximos días. En los días pasados, estuvimos comentando, platicando aspectos relacionados al desarrollo de la idea, comparación y demás. Y ayer en particular estuvimos hablando sobre el árbol de problemas y árbol de objetivos. Estos dos árboles que vienen a ser una fuente importante para nosotros, debido a que a través de ellos podemos plantear una justificación clara de la existencia de nuestro proyecto. Es importante el tomar en consideración este tipo de puntos, ya que a partir de ellos podemos presentarle a un inversionista, podemos presentar ante una posible persona que pueda integrarse como tal, sea, como les digo, como inversionista, como socio, o simplemente como auxilio al desarrollo de nuestro plan de negocios. En algunos casos, este tipo de apartados no se considera. En algunos casos este tipo de apartados son obviados por las personas o son integrados en otros aspectos. No obstante, como se los mencionaba el día de ayer, es sumamente relevante que nosotros lo integremos para que sea un proyecto mucho más completo. Ahora bien, ¿cómo va a ser que generemos nuestro apartado particularmente de justificación? Justo a partir de estos árboles es que tenemos la posibilidad de plantear diversas posibilidades en las cuales nuestro proyecto viene a ser útil. Recordarán que el día de ayer les comentaba estos dos tipos de árboles. De hecho, déjenme compartir la pantalla de esos árboles que hacíamos ayer para tener un auxiliar visual. Un segundo. Aquí lo tenemos. Bien, platicábamos el día de ayer específicamente en referencia a estos árboles, que cuando queremos plantear la justificación de nuestro negocio, lo primerito en lo que tenemos que enfocarnos es en una necesidad o objetivo, una necesidad que incluye una situación indeseable y una población objetivo, que es a donde nos vamos a dirigir, la razón por la cual estamos planteando nuestra idea de negocio. Les comentaba ayer también que idealmente un proyecto de este tipo tendría que basarse en algo que primeramente observamos. Sin embargo, para esta situación o para este momento en la carrera, preferí que fueran ideas que ustedes tenían y no tanto que surgieran a partir de una necesidad muy clara, muy específica. Por tal motivo, la idea de negocio que tienen, básicamente la estamos tratando de adaptar a una necesidad o un deseo que ya ustedes encontrarán. Una vez que se tiene esta necesidad o deseo, que viene a ser nuestra problemática, integramos hacia abajo qué causas son las que provocaron ese problema y hacia arriba cuáles son los efectos de ese problema. Lo que hacemos dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra redacción, precisamente viene a ser una serie de planteamientos en los cuales le decimos a la persona a la que se lo vamos a mostrar cómo es la situación actual que se vive en esa población objetivo. Y ya planteamos ayer en este ejemplo de un simple restaurante de hamburguesas, cómo nos podríamos orientar hacia efectos importantes, como lo puede ser pérdida o mejor dicho, un gasto importante para las familias, pérdida de tiempo, de calidad de esas familias como tal, mala nutrición, etcétera. Todo esto derivado de una situación indeseable que planteábamos. Y esto es una descripción de la situación como tal. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros, además de esto, es plantear cómo es que nuestro proyecto vendría a solucionarlo. Ayer que hablábamos, por ejemplo, con el caso del semáforo,
decíamos que ese semáforo es una posible solución, entre muchísimas. Pues bueno, cuando hablamos de nuestras ideas de negocio, precisamente vienen a ser una solución de muchísimas. ¿A qué me refiero? Dentro de este problema que tenemos en pantalla, el cual nos dice que en cierta zona de la ciudad existe poca variedad gastronómica, yo no estoy planteando que esa poca variedad gastronómica sea específicamente para hamburguesas. No, lo estoy planteando en términos generales. No voy a plantear en la zona poniente de Victoria existen pocas hamburguesas o pocos negocios de hamburguesas, porque allí ya me estoy orientando a una posible solución de un problema que no he detectado todavía. El problema es que hay poca variedad gastronómica, o el problema es que la gente no tiene posibilidad de comer, o que la gente que sale tarde de sus trabajos, a la hora de llegar a su casa no encuentra qué comer porque no tiene tiempo de preparar, ni tampoco hay nada cerca que consumir. Eso también podría haber sido la problemática. Entonces, tomando esto en consideración, es que se podrían plantear distintas posibles soluciones. En este caso, yo lo oriento o dentro de mi justificación, es decir, ya cuando planteo mis objetivos, lo voy a orientar precisamente a un restaurante de hamburguesas. Es decir, plantearíamos algo similar a, con un restaurante de hamburguesas, las familias de esta zona ya no necesitan transportarse distancias largas. Con un restaurante de hamburguesas, las familias tendrán un fácil acceso a productos de calidad que les permite mantener una sana alimentación. Con un restaurante de hamburguesas cerca, las familias tendrán mayor tiempo para convivir y tener entonces posibilidad de disfrutar de forma óptima con sus familiares, con los padres con sus hijos, o los niños con sus hermanos, o lo que sea. Entonces, justo esto es a partir de mi restaurante de hamburguesas. Ese restaurante viene a ser la solución que yo estoy planteando. Una parte sumamente importante del proyecto, cabe mencionar, es la forma en que lo vendemos. Si yo hubiera planteado simplemente esto que les acabo de mencionar, de los efectos que tendría un restaurante de hamburguesas, nada más así de la nada, en la mayoría de los casos me dirían que estoy loco. ¿Cómo un restaurante de hamburguesas puede provocar efectos como estos? Disminución de los gastos de transporte, incremento de la calidad, del tiempo de calidad con la familia, prevención de enfermedades. Pero una vez que ya lo planteo en forma de árbol de problemas, de árbol de objetivos, es mucho más sencillo el entender todas las relaciones que tiene. Por ende, es mucho más sencillo crear una justificación de mi proyecto. Por eso les decía también ayer qué tan importante es la presentación de una metodología como esta, porque nos permite dar un saltito más allá de otros proyectos que simplemente traen un escrito y listo. Ahora bien, ayer que planteamos nuestra problemática y nuestros causas y efectos, lo hacíamos simplemente como se nos iba ocurriendo, básicamente por tema de tiempos. Sin embargo, un buen árbol de problemas no se realiza así. Un buen árbol de problemas tendría que estar basado en datos secundarios, sean datos estadísticos, sean datos recolectados por vivencias o experiencias de alguien más, sean aspectos que tienen que ver con teorías que comprueban la relación existente entre un proyecto y un efecto como los que estoy planteando. Entonces, técnicamente tendríamos que realizar una investigación que nos permitiera como tal plantear todo esto, una revisión de la situación que nos permitiera entender si realmente existe esta relación o no. Obviamente, por temas de tiempo, nosotros no vamos a tener la posibilidad en este periodo de realizar todo este proyecto, lo cual les facilita muchísimo la realización de este apartado. Pero sí vamos a tratar de que lo que vayamos a integrar tenga una relación bastante clara con nuestro proyecto. ¿Ok? Durante este fin de semana, o bueno, de hecho, en un ratito más, les voy a poner dentro de Classroom una tarea precisamente para que vayan desarrollando este árbol de problemas y árbol de objetivos.
La intención era cargarlo desde ayer, pero como seguramente se habrán dado cuenta, por la tarde, por la noche, la plataforma de Classroom estuvo teniendo algunos problemas, entonces ya no pude realizar esta incorporación de la tarea, pero justo se los voy a estar cargando en unos minutos más. En todo caso, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda de cómo es que se realiza un árbol de problemas o cómo es que se realiza un árbol de objetivos? Todo bien. Incluso podríamos, si tienen preguntas concretas sobre su proyecto, de cómo se podría generar alguna parte, lo podemos responder en este momento. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto? Por ahora no, No, profe. Okay. Como decíamos ayer, seguramente ya conforme vayan avanzando, se toparán con alguna parte en la que sí haya dudas. Bueno, exactamente. Dentro de esta realización de su trabajo, es importante no solamente la parte que estamos tratando de hacer aquí, la parte de graficarlo. Es importante integrar dos elementos también adicionales. Número uno, describir lo que estamos haciendo dentro de nuestros árboles. Por ejemplo, dentro del árbol de problemas estamos planteando obviamente un problema central, sus diferentes causas y subcausas y sus efectos. Cada uno de estos elementos debería estar descrito con palabras, una redacción dentro de nuestro documento. De manera que la persona que lo lee, en el caso de que tenga alguna duda, pues sea fácilmente entendible más abajo. Podríamos quizá compararlo con cuando en alguna ocasión les he encargado de que hagan un FODA, el hecho de describir cada factor. Hay algunos otros compañeros que no lo hacen así. Aquí es lo mismo, hay que describir cada apartado dentro de nuestro árbol de problemas. Por ejemplo, cuando hablamos en primera instancia, cuando hablamos del problema, tenemos que describir cómo llegamos a la conclusión de que existe ese problema. Si lo escuchamos, si lo vimos, si lo vivimos, si nos platicaron, si es una opinión generalizada, si se encuentra aspectos relacionados en Facebook o nos lo contaron familiares que viven en esa zona, etcétera. Cada quien tendrá su propia versión respecto al proyecto que integre. Nos comentaban, por ejemplo, el otro día con el proyecto de la florería, existe una orientación bastante clara de ese proyecto, derivado de las enfermedades actuales y cómo en el corto plazo podría ser una muy buena idea de negocio. Precisamente la explicación de esa parte sería lo primerito. Después explicar cómo es que se llegó a este problema. Entonces, cada uno de los apartados que tenemos abajo, tendríamos que describirlo. ¿Por qué consideramos que es una colonia pequeña y cómo esto afecta a mi problema? Lo mismo el punto anterior y cada uno de los demás que se integran. También es importante mencionar que no necesariamente vamos a hacer un listado con todos, sino que, por ejemplo, podríamos hacer una redacción en la cual hablamos de el hecho de que la colonia Echeverría, hablando en términos ficticios, es una colonia pequeña e integramos en esa misma redacción el hecho de que se encuentra lejos de la zona comercial. Algo así como, por ejemplo, la problemática existente de la poca variedad gastronómica es derivado en parte debido a que en la zona en la que nos estamos enfocando es una colonia que podría considerarse pequeña, ya que integra menos de 2,000 familias. Esto provocado, esto provocado por la lejanía que se tiene de las viviendas respecto a la zona centro de la ciudad y por ende la lejanía que se tiene de la zona comercial de la ciudad, donde a diferencia de nuestro área de enfoque existen colonias donde viven más de, no sé, 5,000 familias, por inventar algo. De esa manera entonces ya tenemos descrito por qué planteamos el tema de colonia pequeña y de lejanía de la ciudad.
y también cómo estos dos están afectando el hecho de que hay poca variedad gastronómica. ¿Me explico? Un segundo apartado sería el tema de la seguridad. Y un tercer apartado podría ser el tema del emprendimiento. Lo mismo sería con sus proyectos. El abordar por cada causa una explicación más concreta, pero ya con palabras. ¿Por qué lo tenemos que hacer así? Precisamente como se lo mencionaba hace un rato. Si solamente dejamos los gráficos, podría haber elementos que no se entienden por sí solos. Por ejemplo, en este caso, por temas de espacio, hubo algunas partes que quedaron muy cortas. En este caso, cocinar por mí mismo, ¿qué significa ese aspecto o por qué es negativo? Ya dentro de la descripción podremos plantear que esto es algo negativo porque muchas de las familias que viven en esta zona son familias obreras que salen de su trabajo después de las 9 de la noche y por ende no tienen tanto tiempo para cocinar, ya que al siguiente día se tienen que levantar a las 5 de la mañana a preparar desayuno para sus niños, y entonces el tiempo los deberían dedicar más a descansar o más a convivir con sus familiares que a dedicar 1 o 2 horas a estar cocinando. Por eso es un problema. Entonces, ya que lo planteamos de esa manera, se entiende mucho mejor que si solo lo ponemos dentro de este elemento por sí mismo. Bien, eso es lo que tendríamos que hacer. Justo hace un par de minutos les cargué ya dentro de Classroom la tarea de árbol de problemas. Allí la pueden estar checando. Es básicamente lo que ya hemos platicado. Que realicen su árbol de problemas para cada proyecto y que suban solamente uno por cada equipo. En este caso, el árbol de problemas lo pueden plantear con un gráfico simple, así como el que estuvimos desarrollando ayer, solamente cuadritos que se van interconectando, pero obviamente yo preferiría que tuvieran una forma más creativa de desarrollarlo. A lo largo de los últimos años, cuando presentamos este tipo de documentos, hay bastantes formas creativas en que me lo han presentado. Vamos a ver qué tal lo hacen ustedes. Hay varios equipos creativos en esta ocasión, entonces estoy esperando cosas bastante buenas. Y ahí pondré a prueba un poquito más su creatividad nuevamente, en este caso con estos árboles. Pero bueno, ya está cargado dentro del Classroom. La fecha de entrega es este domingo. Bien, vamos a continuar ahora platicando sobre la estructura ahora sí del proyecto que vamos a estar desarrollando. Y lo vamos a ver en dos sentidos. En primera instancia, la estructura general, y después les voy a presentar cuáles son los elementos que será necesario que se integren para la entrega del primer apartado. Déjenme cambiar lo que estoy presentando para que se entienda mejor. Estamos. Bien, nuestro proyecto básicamente va a constar de 4 apartados. Estos apartados vienen a ser las partes más importantes en las cuales podemos analizar o estudiar una nueva idea de negocio. Estos 4 apartados vienen a ser en primera instancia la descripción de la idea, después una descripción del entorno o del mercado a partir de una investigación o análisis, una tercera parte orientada hacia las operaciones y administración del proyecto, y finalmente un área en la cual estudiamos la parte de viabilidad financiera. Vamos a ver cada uno de ellos y qué es lo que en términos generales integraríamos. Primero, cuando hablamos de la idea del negocio, básicamente estamos planteando cuál es la necesidad que estamos tratando de resolver, el problema que vamos a tratar de solucionar. Justo como lo veíamos hace un momento con los árboles. Este primer apartado viene a dar a entender cómo es que mi proyecto puede servir en la realidad, cómo es que mi proyecto es realmente útil. Y esto lo podemos ver desde dos perspectivas. Número uno, desde la perspectiva económica o desde la perspectiva, vamos a mencionarle
de ganancia o de querer ganar, nos ayuda para poder plantear si realmente existen clientes o existe una población objetivo que vaya a requerir de mi servicio, de mi producto. Este primer apartado entonces me ayuda a definir de forma concreta cuál es esa necesidad o deseo que yo estoy tratando de resolver. Si no hay ninguna necesidad o deseo, pues entonces mi proyecto definitivamente no sirve. Pero también, esa es desde una perspectiva, pero también está la otra perspectiva, la perspectiva de un evaluador. El evaluador de nuestro proyecto tendrá la posibilidad desde un inicio de observar si se va a generar algo realmente con el proyecto o si solamente es una persona que está gastando su dinero a lo tonto. ¿Por qué? Porque normalmente este evaluador viene a ser alguien que nos va a prestar dinero, nos va a dar dinero, nos va a regalar su dinero, nos va a compartir parte de su dinero. Y obviamente estas personas, inversionistas, socios, personas que ponen capital semilla y demás, no quieren gastar su dinero a lo tonto. Por ende, van a revisar a partir de este elemento si realmente funciona o no. Es importante también plantear, nuestra idea de negocio, cuando lo estamos viendo desde la perspectiva de un evaluador, no va a ser lo primero que se lea. Lo primero que se va a leer, desde el punto de vista de evaluador, repito, es la parte financiera. La parte financiera, muchos lo consideran como la sección más importante de nuestro plan de negocio. ¿Por qué? Porque es lo que nos indica si realmente va a tener éxito económico nuestro proyecto, si realmente vamos a obtener ganancias, utilidades de nuestro emprendimiento y en cuánto tiempo lo vamos a lograr. Entonces, normalmente cuando revisamos proyectos, la primera sección que revisamos o que evaluamos es la financiera. Si pasamos la financiera, entonces nos regresamos a la idea de negocio y ahora sí lo empezamos a leer. Imaginen que tienen frente a ustedes un documento de 80 páginas y que tienen que leer documentos de 80 páginas 50 veces al día, porque al día hay 50 personas que les están pidiendo dinero o que están presentando proyectos para algún tipo de crédito, financiamiento, ayuda, lo que sea. Tal como le sucede a algunos bancos, tal como lo que le sucede a algunas instancias de gobierno, etc. Si tienes un documento de 80 páginas, no vas a querer leerlo todo, porque entonces tardarías mucho tiempo en revisar todos tus proyectos. Por eso es que se utiliza esa estrategia. Normalmente, repito, se va a la parte financiera. Si la parte financiera no convence, se desecha el proyecto. Atrás. Rápido. Si sí nos convence, nos vamos ahora hacia la idea del negocio. Y si la idea del negocio no nos convence con una justificación clara del problema que se está resolviendo, el proyecto va para atrás. Entonces son prácticamente a la par estos dos elementos. ¿Qué pasa una vez que ya pase una parte financiera y una parte de descripción de negocio? Entonces vamos a los demás apartados, pero principalmente son estos. Entonces, nuestro primer apartado del documento de plan de negocios está orientado hacia esta necesidad o este problema que vamos a tratar de resolver. Y ese último punto que listamos aquí, la propuesta de solución, viene a ser la descripción que hacemos nosotros de nuestro proyecto, de nuestra empresa, cosa que ustedes ya iniciaron, cosa que incluso ya encaminaron un poquito más con el desarrollo de sus modelos Canva, que de hecho por ahí estuve viendo que varios equipos ya hicieron correcciones. Todavía no se las reviso, pero por ahí en estos días estaré haciéndolo. Entonces, esa parte ya viene a ser un elemento en la cual nos enfocamos para detallar todavía más esta forma en que solucionamos los problemas. Por último, obviamente, dentro de esta parte ya se establecen aspectos más específicos relacionados con la parte estratégica o la parte de filosofía de nuestra organización, incluyendo misión, visión, valores y demás. La segunda parte de nuestro proyecto integra un análisis de mercado, como se los decía hace un momento. Este análisis viene a reflejar si realmente existe demanda viable dentro de nuestro proyecto. Entonces, con nuestro análisis de mercado vamos a tener que realizar una investigación
en la cual nos vamos a topar con la existencia o no de demanda, pero también con la identificación de cuál es la oferta que existe actualmente, es decir, la competencia potencial. En este apartado también vamos a tener que realizar un FODA, identificar factores internos y externos, y vamos a concluir con un plan de comercialización, o por lo menos con un plan que integre los aspectos básicos del mercado que nosotros estamos incorporando dentro de nuestro proyecto. Básicamente, el integrar cuáles van a ser los productos y servicios que estamos utilizando en términos específicos, cuál es la forma en que vamos a estar distribuyendo nuestro producto en aspectos mucho más detallados de lo que hemos hecho hasta el momento, plantear, en caso de ser posible, o bueno, no en caso de ser posible, plantear concretamente cuáles son los precios que estaremos manejando, y finalmente, la forma de llegar a atraer al mercado, a los clientes, a la adquisición de nuestros productos o servicios. Todo este plan de comercialización viene al final de nuestro análisis de mercado. Este segundo apartado lo integramos derivado de la posibilidad de éxito precisamente que tendría ya en la realidad, ya en la práctica. Para el punto de vista de emprendimiento y desde mi perspectiva al menos, viene a ser la parte más importante, porque es donde realmente nos fijamos si la gente, la población objetivo que veíamos en el punto número 1, realmente existe, o nos fijamos si esas personas que ya vimos que existen realmente nos van a querer comprar nuestros productos. El hecho de que se tenga una necesidad no necesariamente implica que la vamos a resolver con cualquier cosa. Y ejemplos existen muchísimos, sobre todo si nos vamos, por ejemplo, hacia temas públicos. Existen algunas campañas, para poner un ejemplo, para plantear un caso particular, en las cuales se busca orientar a cierta parte de la población hacia la mejora de sus condiciones sociales. Ciertas colonias, ciertas áreas de ciertas ciudades, en las cuales se busca que sean mejor, donde hay mucha delincuencia y quieren que haya menos, donde hay mucho, no sé, drogadicción, donde hay muchos problemas sociales. Y la forma de mejorar ese tipo de problemáticas es muy variada. Hay muchas estrategias que se integran. ¿Creen ustedes, por ejemplo, que en una colonia en la cual existe mucha delincuencia, el hecho de colocar más alumbrado público va a disminuir la delincuencia? ¿Sí o no? Repito la pregunta para los que no la escucharon. ¿Creen que en una zona en la cual hay mucha delincuencia, por incrementar la iluminación por las noches, será disminuida esa delincuencia? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? En parte, A ver, Calzado nos dice que no. ¿Por qué no? Porque como que por poner iluminación se va a acabar la delincuencia o va a disminuir. No se puede, o sea, la maldad de las personas, sea de día, sea de noche, siempre va a existir. Entonces, no creo que disminuya. Ok, bien, gracias, Calzada. ¿Quién nos decía que en parte? ¿Fue Roberto? sí, profe. Le decía que en parte no en gran medida la va a disminuir, pero sí ligeramente. Se lo digo porque, por ejemplo, donde yo estaba en un fraccionamiento, era de que a cada rato robaban o estaban marihuanos, por así decirlo. En parte que estuvieron ahí era porque todo estaba muy oscuro y estaba cerca de un panteón, entonces nada sabía. Entonces lo que hicieron fue poner muchas lámparas y más aparte uno que otro rondín de policía, y sí, ¿cómo se dice? Decrementó el robo a lo que era la casa habitación. Pero Okay. no es tanto la luz, pero sí ayuda. Ayuda un poco al parecer. A ver, Jiménez.
Yo creo que pueden romper las lámparas, profe. Por ejemplo, si ponen más iluminación, como usted dice, yo Ujú, creo que pueden llegar a hacer eso. ujú, exactamente. Tenemos diferentes perspectivas. Aquí tenemos claramente identificados diferentes opiniones. Sin embargo, fíjense en cualquier campaña política en la cual precisamente se busca erradicar la violencia de cierta zona de la ciudad, casi siempre lo primero en lo que se enfocan es en temas de iluminación, cuando esto no necesariamente solucionará el problema. ¿Podría ayudar? Sí, pero va a ayudar solamente si viene acompañado de otros elementos, como nos decía Martínez hace un momento, el tema de policías que están rondando el área constantemente, como la posibilidad de que exista a lo mejor un grupo vecinal que dé aviso a las autoridades, etcétera. Pero por sí solo no necesariamente va a tener un efecto positivo. E incluso podría ser peor, como nos dice Jiménez. Esas lámparas que se estarán instalando, pues integran en sus componentes algunos elementos. En primera instancia se pueden romper las luces fácilmente con piedras o con otros elementos, pero además el cableado que integra puede ser robado incluso por las personas. Muchos de los luminares que existen en la ciudad, de hecho, no funcionan por este motivo, porque se roban los cables como tal, para diferentes motivos, normalmente para venderlos después. Entonces, esta posible solución, a pesar de que nosotros la planteemos con un árbol de problemas que sí podría tener un impacto, cuando lo llevamos a la realidad, a la parte práctica, cuando realizamos un estudio real, vamos a darnos cuenta que no sirve de nada. Entonces, si nuestro proyecto, por ejemplo, lo dejamos solamente al nivel de un análisis de árbol de problemas y árbol de objetivos, no va a ser suficiente. De ahí la importancia de integrar un análisis de mercado en el que veamos con mayor profundidad cómo es que está la situación actual. Si realmente mi propuesta podría llegar a funcionar, a impactar en esa problemática, o mi propuesta no sirve de nada. O también si mi propuesta podría ayudar, pero no lo va a solucionar. En el caso que planteamos hace un rato respecto al restaurante de hamburguesas. Si mi problemática es que no existe variedad gastronómica, mi restaurante de hamburguesas podría ayudar un poco, pero no va a ser la única solución. Y probablemente no sea la opción más viable. Podría llegar a ayudar y dentro de mi investigación de mercado me va a resultar que sí, la gente quiere que haya restaurantes cercanos, pero probablemente de los, no sé, 200 personas que responden a mi encuesta, 150 van a decir que sí quieren que haya restaurantes cercanos. Y de esos 150, solamente a 55 les va a parecer que sea de hamburguesas. Y de esos 55, solamente 20 me estarían diciendo que van a ir por lo menos una vez a la semana. Sin embargo, cuando voy a lo mejor a otra parte del estudio en el cual veo temas socioeconómicos, me doy cuenta que de esos 20, solamente 10 tienen la posibilidad de ir por lo menos una vez a la semana. Y entonces, si solamente van a ir 10 personas una vez a la semana, estaríamos hablando de que estaría vendiendo solamente 2 paquetes de hamburguesas al día. Digamos que estaría vendiendo 6 hamburguesas diarias. Y muy probablemente con 6 hamburguesas diarias no me resultaría redituable el negocio. ¿Me explico? Entonces, en apariencia, en nuestro apartado número 1 de idea de negocio, podría ser que está súper padre y va a venir a salvar al mundo. Pero ya cuando lo estudiamos con más detalle, con una investigación de mercado, podremos darnos cuenta de que no. Para eso nos ayuda esta segunda parte. Una tercera parte está orientada hacia un análisis técnico, como yo se los planteaba hace un rato. Aquí identificamos la localización y las dimensiones del lugar. Vamos a establecer también cuáles son los productos y servicios que estaremos vendiendo y por ende necesitamos plantear cuáles son los recursos necesarios para poder
generar mi empresa y los proveedores que yo requiero para comprar todos los elementos que van a funcionar dentro de mi organización. Una vez que ya integro esos dos, debo de tratar de identificar y plantear cuáles serán los procesos clave dentro de mi nuevo emprendimiento. Básicamente los mismos que se mencionaron dentro del Canvas, los podríamos traer para acá. E incluso podríamos integrar la parte de administración del capital humano, donde se integran las personas que son necesarias dentro de nuestra organización, sus fichas técnicas y demás. Entonces, el análisis técnico nos permite plantear la parte de organización de la empresa, de manera que tengamos una claridad respecto a las operaciones que estaremos realizando. Desde las personas que estarán trabajando en el emprendimiento, las cosas que yo necesito adquirir, quién me las va a vender, cómo lo voy a estar trabajando y en dónde va a ser trabajado. Todo este análisis técnico se incorpora entonces en la parte número 3 de nuestro plan de negocios. Y lo vamos a concluir con una evaluación económica financiera. Esta evaluación económica financiera que viene a ser la parte de los números, la parte rica, la parte que nos va a plantear si nuestro proyecto sirve o no sirve. ¿Por qué dejamos esto hasta el final? ¿Por qué no hacemos esto desde el principio, profe? Porque necesitamos en primera instancia información de los apartados previos. Para poder plantear nuestra inversión inicial es necesario que yo identifique qué cosas necesito, qué recursos son necesarios y cuáles serán mis proveedores, incluyendo nómina, incluyendo maquinaria, incluyendo equipo, incluyendo mobiliario, incluyendo rentas, servicios, etc. Cosas del apartado 3. Después, para determinar costos y punto de equilibrio, necesito yo identificar cuáles van a ser los productos que vendo, a qué precios, pero también cuál es la demanda estimada que tendría. Cosas que estoy planteando en el apartado número 2, análisis de mercado. Entonces, sin esos dos apartados, yo no puedo hacer una evaluación económica. Por eso lo dejamos esto hasta el final. Una vez que tenemos esto, tenemos que realizar estados financieros proyectados y vamos a concluir, pues, obviamente, con los indicadores básicos de una evaluación financiera. Seguramente ya los habrán visto en alguna otra materia relacionada con estados financieros. Aspectos como la tasa interna de retorno, aspectos como el periodo de recuperación de la inversión, aspectos como el valor presente neto, etc. Ya se estará viendo en su momento. Y de hecho lo estarán viendo con mayor detalle en la clase de formulación y evaluación de proyectos con el maestro Eric. Pero lo estaremos planteando en términos prácticos en esta materia. Ya en la otra estarán analizándolo un poquito más. En términos generales, así es como estaremos planteando nuestro plan de negocios. Estos 4 apartados son los importantes y la información que acabamos de comentar es lo que se va a estar integrando. Ahora bien, ¿cómo es que vamos a presentar esta información? ¿Cómo es que se va a estar estructurando? Déjenme compartirles otro documento. Aquí lo tienen, sí, ahí está. Bien. Para cada apartado de nuestro plan de negocios, yo les voy a estar enviando guías similares a las que les estuve compartiendo, por ejemplo, en la materia de marketing estratégico, y creo que también les compartí guías en fundamentos de marketing a algunos de ustedes que les di clase. Si no, pues bueno, aquí se los presento. Cada apartado, cada parte de nuestro plan de negocios, como los que vimos ahorita, idea de negocio, análisis de mercado, de análisis técnico y evaluación económica financiera, va a tener su propia guía. En estas guías, mejor dicho, les planteo cómo es que tienen que estar acomodando la información de sus respectivos proyectos. Esto que tenemos en pantalla es la guía número 1 de nuestro documento final, de nuestro plan de negocio final.
Y aquí integramos desde la portada información necesaria para incorporar nuestra portada, que así como lo hemos creado en otros momentos, necesita ser una portada no institucional, sino una portada fácilmente reconocible, una portada atractiva y una portada que sea ad hoc o que sea orientada al proyecto sobre el cual se está trabajando. Después integraremos una portadilla, que en este caso sí será más una portada institucional, en la cual se integran información de la universidad y similar. Un índice, una introducción, y aquí incluso, como en otros casos, también hago algunos ejemplos de redacción. De hecho, se parecen mucho a los que ya han estado utilizando previamente. Y ya posteriormente, en este caso, que es la guía número 1, les hablo sobre los elementos que tienen que estar incorporados de este primer apartado, que es idea de negocio. Tenemos en primera instancia un párrafo introductorio en el cual pues simplemente vamos a plantear qué es lo que va a venir en esta primera sección del documento y después hablamos del nacimiento de la idea de negocio. En algunos casos les hago notas en particular como el utilizar algunos de los ejercicios que ya hemos hecho previamente, como el del cuadro comparativo de ideas y demás. Después vamos a incorporar, bueno, primero hablamos del nacimiento de la idea. En este caso hablamos de la comparativa de ideas, cómo fue que surgió este proceso y cómo fue que eligieron a final de cuentas la idea sobre la cual se está trabajando. Algo similar también a lo que ya estuvimos haciendo durante clase, cuando les estuve preguntando por qué una idea o por qué otra, lo tienen que plantear aquí por escrito. Después vamos a hacer la descripción como tal de la idea, de qué trata el negocio, qué productos o servicios ofreceré, etcétera. Responder a todas estas preguntas, lo cual ya hicieron también en una primera instancia dentro de descripción de idea de negocio, una práctica con este mismo nombre. En este apartado también es donde se integrará el modelo Canvas, de manera que quede mucho más claro cómo es visualmente o gráficamente que se presentará su proyecto. Una vez que tenemos ya esta descripción, vamos a hablar de aspectos específicos o aspectos internos, básicamente la filosofía de la empresa. Una misión, ya saben cómo redactar una misión, pero en todo caso aquí les hago algunos planteamientos de qué cosas deberían integrar en su redacción de misión. Y una visión, en la cual se estructure también de tal forma que se plantee a largo plazo, qué es lo que se quiere llegar a hacer en nuestra empresa. Terminamos este apartado de filosofía con algunos valores que será importante mencionar. Ya también en otras clases, en otras materias, hemos platicado de cómo se redacta el tema de valores. Bueno, de objetivos a corto, mediano y largo plazo. También, con esto no tienen mayor problema. Concluimos nuestra sección número 1 con una justificación de la idea de negocio. Esta justificación que viene a partir de nuestro árbol de problemas y árbol de objetivos. De tal manera que con nuestro árbol de problemas hacemos un planteamiento sobre la necesidad que se está tratando de corregir o satisfacer, mientras que más abajo, en los impactos de proyecto, vamos a plantear cómo con nuestra idea de negocio vamos a tratar de resolver ya sean las causas, los problemas o los efectos del proyecto con el cual estamos desarrollando, de la problemática que veíamos dentro del árbol. ¿Vale? Ya con estos impactos, además de incorporar lo que ya se planteaba en esos árboles, podríamos hablar de impactos un poquito más relacionados con la economía o con la sociedad, como puede ser la cantidad de empleos que se estarán generando, hablar sobre alguna reactivación de alguna zona de la ciudad o del país, por ejemplo, hablar de aspectos innovativos que tendría el proyecto, en el caso de que cuide, por ejemplo, el medio ambiente, pues también lo podríamos integrar en esta parte, y en general, cómo podría ayudarnos en aspectos sociales el proyecto con el cual estamos trabajando. Con esto estaríamos concluyendo ya nuestra primera sección del documento. ¿Ok? En este caso, esta guía también se las estaré subiendo en un ratito más para que la tengan ya presente
Y esto no se entrega este fin de semana, se entregará hasta el que sigue. Entonces, esta parte de su proyecto debería quedar lista para el próximo 31 de enero. Tenemos por ahí un poquito más de una semana en la cual pueden desarrollar todo esto. Que en apariencia se ve mucho, pero es más por las anotaciones. Sin embargo, ustedes ya han estado trabajando en la mayor parte de esto. Ya trabajaron idea de negocio, nacimiento, descripción de la idea. Ya trabajaron también estarán trabajando con la justificación. Y básicamente lo que restaría trabajar es la parte de filosofía. Muy bien. Como les digo, eso se los estaré cargando un poquito más tarde dentro de Classroom para que lo tengan presente, pero se entrega hasta el domingo 31 de enero. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahorita? No, profe. Todo bien, profe. No, profe, gracias. Perfecto. Todo bien. Excelente, entonces. Todo bien al parecer. Bien. ¿Qué más íbamos a hacer hoy? Pues básicamente es todo. Lo que resta de la sesión, pues bueno, pueden utilizarlo y les recomiendo que utilicen para el desarrollo de sus árboles de problemas y objetivos, para que lo vayan trabajando ahí, y si tienen tiempo de terminarlo el día de hoy, pues estaría excelente para que tengan el fin de semana libre. Les recuerdo que esa tarea de árbol de problemas tiene fecha de entrega del día 24, este domingo. Entonces, aprovechen lo que resta de la sesión para trabajar en ello, por favor. ¿Vale? Entonces, si no hay dudas... Sí, profe, gracias. Profe, tengo una duda. A ver, dime. Dime. ¿Por qué nos encarga tarea para los fines de semana? ¿Por qué? Pues nada más para hacerlo sufrir. No. Hombre, bro. No es por eso. La intención no es obviamente hacerlo sufrir. La intención es que tengan más tiempo de desarrollo. Si les encargo tarea para entre semana, se les junta con la propia dinámica que tienen diaria de clases. Entonces, los trabajos que me entregan entre semana es de menor calidad de los trabajos que me entregan en fines de semana. Es en primera instancia. Y en segunda instancia, no les encargo para que me entreguen necesariamente en fin de semana. Ayer les di tiempo de clase para que trabajaran en sus árboles, y hoy también les estoy dando casi una hora para que trabajen en él. Entonces, no van a trabajar completamente en fin de semana. Básicamente esa es la explicación. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, ¿mande? Le digo, bueno, lo perdonamos. Gracias. Digo, incluso se los podría encargar para el lunes, no tengo ningún problema con ello. Pero también, o sea, parte del secreto, que ya no es secreto, es esa presión que tienen ustedes de tener que entregarlo en domingo a la noche. Es algo bastante bonito que los hace que trabajen de mejor forma a que si les doy un día adicional. Entonces, Bonito según quién, profe. para ustedes ya se darán cuenta conforme pasa su vida. Está padre tener un domingo en el que no hiciste nada y de repente te acuerdas a las 10 de la noche que tenías que entregar algo. ¿Qué pasa seguido? No, pues es cierto. Crack. Bueno, muy bien, entonces sería todo por el día de hoy, y ya para que no estén tan enojados, les doy el tiempo que resta de la clase, como se lo decía, para que trabajen hoy y no tengan que trabajar mañana o el domingo. Sería todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo poner presente en el chat para considerarla. Que tengan excelente noche, excelente fin de semana, y nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Lunes, profe, cuídese. Nos vemos hasta el lunes.